tengo el inmenso placer de contar en este programa especial con Juan Ramón, aquí a mi vera. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Manuel? Muchas gracias por la invitación, un A placer. ti por acudir. Es la primera vez que estás además presencialmente. Has entrado en varias ocasiones en este canal de V1 Yo con creo, Jano. yo creo que Jano me tirará de las orejas por ser la primera vez presencial contigo y no con él, pero bueno. Seguro que te lo perdona. Siendo todo queda en casa, todo queda entre amigos. Bueno, Juan Ramón, el motivo de tenerte aquí es abordar en profundidad de tu mano pues todo lo que está pasando con el tema de la guerra comercial. A mí me parece tremendamente preocupante lo que está sucediendo. Yo además que aplaudí la victoria de Trump frente a Kamala Harris, que ciertamente era una Ujú. amenaza para las libertades en general, pues ahora somos muchos los que vemos con preocupación esta deriva arancelaria y a mí me gustaría empezar por ahí. ¿A qué narices está jugando Donald Trump? Yo querría ir un paso antes, ¿no? Porque no sabemos a qué está jugando y tal vez esa sea parte de su estrategia, desconcertar para tener una mejor baza negociadora, o eso dicen algunos que quieren leer cada movimiento de Trump como una jugada maestra, pero bueno, potencialmente podría serlo. Pero antes incluso de plantearnos a qué está jugando, creo que es pertinente reflexionar sobre cómo está jugando. Y no solo está jugando con aranceles que están en vigor, es decir, esto no son amenazas, son decisiones que ya se han tomado, son subidas de impuestos, porque los aranceles son impuestos que ya están en vigor en Estados Unidos y castigan sobremanera a los consumidores estadounidenses y también a las empresas estadounidenses que compran fuera, por ejemplo, inputs. Pero ya no es solo que tome estas medidas, que son lesivas de las libertades y por tanto en sí mismas deberían resultar criticables. A mí casi me preocupa más el discurso que está enhebrando para justificar esta estrategia quizá negociadora, porque lo que se están volviendo a colocar consignas, mensajes, ideas en el imaginario colectivo que habían sido felizmente desterradas. Por ejemplo, que un déficit comercial implica perder y por tanto un superávit supone ganar, y que el comercio es un juego de suma cero y que por tanto si gano yo, tú pierdes. Entonces, todas estas ideas, que son ideas venenosas, ideas que en Europa arraigaron durante siglos con el mercantilismo y contra las que nació el liberalismo. No perdamos de vista que el liberalismo económico, al menos, no el liberalismo político, pero sí el económico, de la mano de Adam Smith, La riqueza de las naciones, ese famoso libro, es esencialmente un libro en contra del mercantilismo. Es una réplica a lo que Smith llamaba el sistema mercantil. Es decir, a este conjunto de ideas que ahora están regresando, quizás solo de manera retórica, porque bueno, hay liberales que apoyan a Trump, diciendo que bueno, todo esto es una fachada para lograr un mundo más libre en el futuro. No lo sé, es decir, nadie está en la cabeza de Trump. Eso es tan especulativo como negar que sea así. Pero desde luego el camino y el lenguaje y los argumentos que está utilizando, que eso sí es público y sí lo podemos evaluar sin segundas lecturas, es tal cual. Eso es muy peligroso y socava las bases de la libertad, porque esas ideas van a permanecer. Parte de la derecha no liberal, pero que a lo mejor hace algunos años no era antiliberal en materia comercial, ahora está comprando por entero esa mercancía y está diciendo que sí, que claro, que hay que regular el comercio para que salgamos ganando, para salir ganando del comercio, como si uno no ganara meramente comerciando, como si el acto de comercio voluntario y libre no fuera en sí mismo enriquecedor para ambas partes. Y por tanto se está subordinando políticamente a los individuos. Les está diciendo usted ha de poder comprar aquí o no ha de poder comprar aquí, porque nacionalmente salimos ganando o perdiendo según ustedes, señores, en su vida particular, en su empresa, tomen unas decisiones comerciales u otras. Y eso, insisto, no se está combatiendo suficientemente. Es decir, aunque te creas que Trump va en la buena dirección negociadora de desarme arancelario multilateral, que creo que es mucho suponer, pero tampoco es imposible, ese discurso sí está aquí y ese discurso se está dejando pasar, disculpando muchas de las bravuconadas y de las falacias económicas que está soltando Trump y su equipo económico. Y dicho esto, ¿a dónde va? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos porque claro, si uno escucha a los partidarios de Trump, puede, o al propio Trump, ¿no? O sea, si uno escucha a Trump, ha dado
7 u 8 justificaciones posibles a sus aranceles. Ha cambiado varias veces. Bueno, o los ha expuesto todos a la vez, ¿no? Sí, sí. Que era para bajar el coste de la deuda, que era para reindustrializar los Estados Unidos, que era una palanca negociadora, que era una forma de obtener ingresos gigantescos que le permitirán eliminar el impuesto sobre la renta. Bueno, muchísimas cosas. Entonces, claro, muchos de esos objetivos que plantea Trump son incompatibles entre sí. Si tú recaudas, no lo vas a utilizar como herramienta negociadora. O sea, porque si negocias es para terminar bajándolo o eliminándolo. Claro, si lo eliminas, ya no recaudas con el arancel. Si recaudas, es que se va a quedar el arancel. Si recaudas, realmente no proteges, porque si recaudas, las mercancías internas siguen llegando al país, cobras por ellas y claro, compiten. A pesar del arancel, compiten con las nacionales. Es verdad que puedes proteger un poquito porque encareces las extranjeras, pero no es una protección plena porque la gente compra lo extranjero y no lo nacional y por eso paga impuestos, aranceles. Si comprara lo nacional no pagaría los aranceles y Trump no recaudaría. Entonces, todo esto en gran medida es incompatible entre sí y claro, al final, pues alguna de estas saldrá adelante y se nos puede decir, lo que quería desde un principio era esto. Bueno, podría ser, pero tampoco lo sabemos porque como no te puedes fiar de lo que dice Trump, porque justamente se dice que está como yendo de farol o está lanzando globos sonda, que en realidad no reflejan su auténtica posición negociadora, sino que la está ocultando para negociar con más fuerza, pues claro, de todo lo que dice no te puedes fiar de nada, porque es táctica negociadora. Y al final, claro, pues logre lo que logre, siempre puedes decir, no, es que lo que de verdad quería era esto. Si me preguntas, ahora mismo, creo que gana enteros, pero bueno, esto puede cambiar de la noche a la mañana, por supuesto, pero ahora mismo una interpretación desde fuera que podría ganar enteros es la tesis de uno de los asesores comerciales de Trump, de Stephen Miran, que esa sí está publicada desde hace tiempo y por tanto sí podría tener cierto sentido que eso fuera lo que el guión que estuviese siguiendo Trump, porque ahí sí que está claramente especificado y cuáles son los objetivos, etcétera, que son llegar a una especie de nuevos acuerdos Mar-a-Lago, como los ya, bueno, nuevos no, a unos acuerdos Mar-a-Lago que serían como la nueva versión de los acuerdos de Plaza del 85. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Que básicamente consistirían en devaluar fuertemente el dólar frente al resto de divisas para ganar competitividad, forzar a tus socios comerciales a que compren deuda pública estadounidense a muy largo plazo, incluso a perpetuidad, plantea Miran, y aislar comercialmente a China, es decir, formar una especie de área de influencia dólar, Estados Unidos dólar, dentro de la cual se comercia con Estados Unidos pagándole un peaje a Estados Unidos por tener derecho a acceder al mercado estadounidense y bloqueando o cortando lazos con otras áreas de influencia, podría ser el sudeste asiático, por ejemplo, que eso se lo dejan a China, pero Europa pues pasaría al área de influencia plena de Estados Unidos. ¿Podría ser eso? Podría ser. Ahora también Trump está diciendo que hay que llegar a un buen acuerdo con China y que Xi Jinping, que es un gran hombre, entonces ya lo veremos. En cualquier caso, seguro que los más convencidos partidarios de Trump, hagan lo que hagan en el futuro, lo racionalizarán a posteriori para decir, ha ganado y tenía razón desde el principio. Como hay tantas versiones sobre la mesa, pues todo es factible. De todas formas, a mí me preocupa especialmente un poco, lo estabas comentando, Juan Ramón, el tema del discurso, el relato, las palabras que utiliza. No es la primera vez que Trump alaba a los aranceles. Dice que el arancel es la palabra, la tercera o cuarta palabra más bonita de la historia después de familia, de Dios y alguna otra cosa más, ¿no? Pero los aranceles, digamos que forma parte de su imaginario político. Y desde este punto de vista, a mí me preocupa porque lo he escuchado por boca de Trump y alguno de sus asesores, su secretario de Comercio, su secretario del Tesoro, que en última instancia esto no va de eliminar aranceles 0% y barreras comerciales, sino eliminar el déficit comercial. Me gustaría que nos explicases un poco esto del déficit comercial, porque se lo he escuchado a Emérito Quintana, amigo, buen gestor, asesor en un fondo de inversión, que lo explicaba de la siguiente forma. Es como Trump le está pidiendo, ponte en el caso de que tú comercias con tu peluquero, ¿no? Entonces tú vas a cortarte el pelo una vez al mes y acumulas un déficit con tu peluquero de 300 euros a lo largo del año, después de cortarte el pelo 10 veces.
Claro, pero es que eso es una transacción. Lo que pretende Trump es decirle al peluquero, vale, y ahora me vas a comprar algo a mí Claro. para eliminar el déficit comercial. Esto no tiene ningún sentido. Bueno, he de decir que en primer lugar que mi peluquero es bastante más barato, ¿eh? Pero, o mi peluquera. 30 euros por corte. No está mal, no está mal. Pero bueno, dejando eso de lado, sí, está muy bien explicado. Aunque creo que hay que diferenciar entre déficit comercial bilateral y déficit comercial agregado, ¿vale? Porque lo que es sin duda un disparate absoluto es pretender eliminar los déficits comerciales bilaterales, que es lo que busca Trump o lo que dice que busca Trump. Tampoco lo sabemos si lo busca, porque como puede decir una cosa y pensar otra y ser un farol negociador, pedir 500 para luego contentarse con 75, pues bueno, nunca, no puedes evaluar como tal su auténtica postura porque no la conocemos. Pero lo que sí podemos evaluar es lo que se dice. Y lo que se dice es que quiere eliminar los déficits comerciales. Y eso, lo piense realmente o no lo piense, pero eso es un disparate. ¿Por qué? Pues lo has expresado muy bien. Yo con mi supermercado tengo un déficit comercial brutal porque compro mucho y el supermercado a mí no me compra nada. Hay gente que dice, este ejemplo no sirve porque no es lo mismo un país que un individuo. Sirve exactamente igual. Es verdad que un país tiene mayor diversidad de bienes, pero un país no lo produce absolutamente todo y no lo puede consumir absolutamente todo. Entonces, un país intercambia con otros países porque nosotros producimos algunas cosas, ellos producen otras y otros países producen otras. Y un país, por tanto, puede tener un déficit comercial con otro. No sé, imaginemos que hay un país que vende muchas materias primas que nosotros necesitamos y no quiere nada de nosotros. Pues tendremos un déficit comercial con él. Ahora, mientras yo tenga luego superávit con otro país que le venda al que me proporciona a mí las materias primas, pues entre todos nos compensamos y mi déficit comercial con ese país se salda con mi superávit comercial con el otro país. Por tanto, exigir que haya equilibrio comercial con cada socio con el que intercambias es empobrecedor, es limitar mucho tu potencial de intercambio. Si volvamos al ejemplo de las materias primas, si el país que tiene materias primas y que yo necesito no quiere nada de mí, no podría intercambiar con él. Porque como exigimos que me venda tanto como yo le venda, pues si yo no le vendo nada, no le puedo comprar nada. Es volver un poco al modelo del trueque Efectivamente, a nivel de países. Efectivamente. Es que el caso o el mecanismo en el que siempre existe equilibrio comercial es en el trueque, ¿no? El trueque tú das lo mismo que recibes, en cuanto a valor, digámoslo así. Pero si quieres ir más allá del trueque, que el trueque impide la especialización productiva, porque como no se posibilitan intercambios muy amplios, como no podemos recurrir al mercado para abastecernos de muchísimas cosas, tenemos que producirlas todas las que queremos nosotros mismos. Pero si las producimos todas nosotros mismos, no nos especializamos en nada. Y no especializarse es devastador. Es decir, el progreso económico viene esencialmente de la especialización. De hecho, ese es uno de los grandes temas de Adam Smith. La división del trabajo que permite la especialización y la especialización permite el aumento de la productividad y el progreso económico. Entonces, la exigencia de equilibrio comercial bilateral entre todos los países es un disparate. Luego hay otro tema que a mí también me puede parecer más o menos equivocado, pero es verdad que hay un punto de debate y de controversia razonable, y es el déficit comercial agregado. Es decir, Estados Unidos no solo tiene déficit comercial bilateral con casi todos los países, una excepción por ejemplo es Australia, pero con casi todos, sino que en agregado también tiene déficit comercial. Cuando un país tiene déficit comercial con el resto del mundo, no es algo tampoco per se criticable. Significa que el resto del mundo está financiando ese país. Le está dando crédito, digámoslo así, o le das más que crédito, financiación. El crédito es un tipo de financiación, no el único. Le está dando financiación a ese país justamente para que pueda comprar más de lo que vende. Esto también lo podemos trasladar a la perspectiva individual. ¿Yo de qué manera puedo gastar más de lo que ingreso? Pues o si tengo ahorro o si me endeudo. Entonces, si yo sistemáticamente gasto más de lo que ingreso, es que me estoy endeudando con alguien. Es alguien el que me está posibilitando que yo gaste más de lo que estoy ingresando. O de la misma manera, yo cómo puedo, imaginemos una economía de autoconsumo, ¿no? Yo cómo puedo consumir más de lo que produzco. Pues si alguien me presta el consumo extra, porque lo que yo produzco es lo que mi máximo que podría consumir, salvo que otro me haga un préstamo, ¿no? Entonces, gastar más de lo que ingresas, individual o nacionalmente, implica endeudarte. ¿Endeudarte es malo? Endeudarte no es necesariamente malo, depende cómo emplees esa deuda. Si tú empleas la deuda para hacer inversiones de alto valor añadido que incrementen tu productividad, que esto es lo que hacen las empresas emiten deuda, ¿para qué? Para crecer y para invertir supuestamente, en inversiones que generan valor,
pues tú podrás pagar esa deuda y después de pagar esa deuda aún te quedará un mayor excedente para ti, por tanto te estarás enriqueciendo. No digamos ya si te financian, como a los Estados Unidos, a un tipo de interés muy bajo. Claro, si te financian a un tipo de interés altísimo, ahí es muy complicado batir el coste de la deuda. Pero Estados Unidos se financia, no diré gratis, pero sí de manera muy barata, porque lo que coloca, el pasivo que coloca al resto del mundo son los dólares y el dólar no paga interés. Entonces, Estados Unidos tiene un flujo entrante de financiación muy barato que si lo aprovecha bien, le permite capitalizarse y le permite enriquecerse, que es en gran medida el proceso que ha tenido lugar durante las últimas décadas. Es decir, Estados Unidos no es un país económicamente estancado. Estados Unidos es un país que crece y que crece mucho más, por ejemplo, que la Unión Europea, que tiene superávit. Esto también es curioso, porque dicen, no, el objetivo es tener superávit porque, bueno, la Unión Europea es uno de los grandes bloques económicos con superávit global. ¿Qué país ha crecido más durante los últimos 20 años? ¿La Unión Europea o Estados Unidos? Clarísimamente Estados Unidos con déficit comercial. Quizá porque se ha financiado tanto que ha podido capitalizarse, cosa que Europa no. Porque ese es el reverso. Porque, claro, mucha gente dice, no, queremos superávit comercial. Vale, tú eres consciente de que superávit comercial implica que tú estás financiando al resto del mundo. También podríamos decir que adquieres activos del resto del mundo, que suena mejor, pero eso implica financiar al resto del mundo. Es decir, que tu ahorro interno, en lugar de invertirlo internamente para mejorar tu economía, para aumentar la productividad de tu economía, se lo estás prestando a otras economías para que ellas aumenten su capitalización y su productividad. Claro, si Estados Unidos, por ejemplo, se está hablando mucho ahora en Estados Unidos de que el coste de la deuda pública se ha encarecido. Parecía que tenía que reducirse, de hecho algunos decían que era el plan maestro de Trump, y se ha encarecido. O al menos se ha quedado igual, pero algunos bonos, los de más largo rendimiento, como el de 30 años, incluso han subido con respecto a los niveles previos. Claro, esto tampoco es tan sorprendente. ¿Por qué? Porque si Trump está diciendo voy a acabar con el déficit comercial de Estados Unidos, eso significa que va a dejar de entrar financiación neta a los Estados Unidos. Claro, menos financiación neta a los Estados Unidos también es menos demanda futura de deuda pública estadounidense. Y si los inversores esperan que la deuda, el coste futuro de la deuda suba, lo que tienes que hacer es salirte de los bonos de más largo vencimiento, que son los más sensibles a las subidas de tipos. Y al contrario, si Trump llegara a tener superávit comercial, bueno, hablamos de superávit comercial, en realidad es superávit en la cuenta corriente, que es algo más amplia que la balanza comercial, pero bueno, para entendernos, aunque aquí también hay muchas trampas, por cierto, porque Trump habla mucho del déficit comercial en la balanza de bienes y no de servicios, donde Estados Unidos tiene superávit, con lo cual, según su lógica, Estados Unidos estaría robando al resto del mundo en la balanza de servicios, pero bueno, da igual. Si Estados Unidos consiguiera superávit comercial, sería Estados Unidos, démonos cuenta de el cambio de praxis y incluso de organización financiera global, sería Estados Unidos el que debería empezar a comprar deuda de otros países. El que tendría que empezar a comprar, no sé, deuda europea, deuda japonesa, deuda de Hispanoamérica. En lugar de que sea el resto del mundo el que compre y acumule deuda privada o pública de los Estados Unidos, sería Estados Unidos el que comenzaría a comprar deuda de otros países, a financiar a otros países. ¿Eso es realmente lo que quiere Trump? Porque si es eso lo que quiere Trump, vale, sí, tengo un superávit en bienes, pero entonces tengo una salida de capitales de Estados Unidos. Entonces, bueno, para que veamos que el haber mandado el mensaje de que déficit comercial es perder, claro, déficit suena malo, ¿no? Suena que me falta algo, que tengo carestía de algo, pero es que un déficit comercial, como he intentado explicar, implica un superávit en la entrada de capitales. Por tanto, le podrías decir atrás, no, Estados Unidos tiene superávit en la entrada de capitales. No hace falta que cambie nada, que tenemos superávit. Ah, por cierto, que sabía que había una segunda línea argumental que se me ha olvidado. La entrada, o sea, que Estados Unidos tenga déficit comercial agregado con el resto del mundo y se endeude no es necesariamente negativo. Ahora, obviamente puede ser negativo. Si Estados Unidos usa mal ese flujo de financiación, Estados Unidos se puede empobrecer porque, bueno, como cualquier persona, si yo me endeudo e invierto mal esa deuda, me empobrezco. Entonces, ahí es verdad que sí que podría haber algo de debate razonable de, oye, ¿tiene sentido que Estados Unidos durante 50 años haya acumulado año tras año déficit comercial con respecto al resto del mundo y por tanto se esté endeudando? Si ha usado bien esa deuda
fantástico, pero si la usa mal y a lo mejor con los déficits públicos tan elevados que tiene Estados Unidos lo está usando mal, lo está dilapidando, pues a lo mejor eso habría que corregirlo. Pero incluso para corregir eso, las cuentas son relativamente sencillas. A ver, aquí estoy suponiendo que nada cambia, etcétera, pero para que veamos cómo puede modificarse el enfoque. Estados Unidos tiene un déficit comercial del 4% del PIB. El déficit público de Estados Unidos es el 6% del PIB. Ujú. Por tanto, si Estados Unidos redujera su déficit público del 6 al 2, obviamente si nada más cambiara, y eso ya es más controvertido, porque puede ser que si Estados Unidos reduce su déficit público, el sector privado estadounidense aumente su consumo y por tanto reduzca su ahorro, o el sector privado aumente la inversión y por tanto necesite más financiación externa. Pero para que veamos las grandes cifras, ¿no? Si Estados Unidos redujera del 6 al 2% del PIB su déficit público, el déficit comercial desaparecería. Claro. Entonces, ¿por qué quieres cargarte el déficit comercial con aranceles? Que no te lo vas a cargar, porque además los aranceles no impiden el déficit comercial, y no lo haces del modo más sencillo en el que podrías hacerlo, que es lo que tú controlas, que es además lo que has prometido también, de bajar el gasto público. Baja el gasto público, acaba con el déficit, y con ese menor déficit público, desde luego, tu déficit exterior, no sé si desaparecerá del todo, pero desde luego se reducirá también significativamente. Fíjate que estamos comentando el tema del déficit comercial y hay otra cuestión que a mí me parece muy relevante, que es la intención del gobierno de Trump de reindustrializar América. Claro. Y a mí esto me parece muy relevante porque he escuchado en las últimas semanas cantidad de argumentos a favor de la reindustrialización. Y claro, tanto de izquierdas como de derechas, la necesidad de que regresen las fábricas. Hasta tal punto es así, y ahora lo veremos en pantalla, que los chinos pues están cachondeando un poco de este plan y han hecho vídeos con IA, con inteligencia artificial, donde ponen a norteamericanos a coser zapatillas de Nike. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene reindustrializar un país cuando Estados Unidos se dedica en su mayoría 70% del PIB, creo recordar, al sector servicios, vende tecnología, vende servicios, claro, y le va muy bien así? ¿Tiene sentido que vuelvan las fábricas de Nike, de Apple, para ensamblar iPhones en Texas? A ver, esto es como plantear reagrarizar nuestras economías, pues sería un poco absurdo, ¿no? El sector agrario en su momento suponía el 70-80% del PIB, hoy menos del 5%, y creo que es muy positivo que sea así. El sector industrial lo mismo, cuando el sector agrario comienza a perder peso, el sector industrial lo comienza a ganar, pero conforme las economías se siguen desarrollando, el sector industrial también va perdiendo peso. En todas las economías sucede eso, cuanto más rica es una economía, menos pesa la industria dentro de su PIB. Es verdad que puede haber intervenciones estatales que hagan que para un país con mismo PIB que otro, la industria pese más que en el otro, pero en todos los países lo que sí vemos es que conforme crece su PIB, sea mayor o menor el peso industrial de partida, ese va cayendo conforme aumenta el PIB y se desarrolla el sector servicios e idealmente, yo creo que la mentalidad española es como, no, es que los servicios no generan valor añadido. ¿Por qué? Porque estamos especializados en servicios de bajo valor añadido. Turismo. Claro, turismo, bueno, pero incluso el turismo, muchas veces turismo de bajo valor, porque también podría ser turismo tipo Dubái de altísimo valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, sí, turismo, y eso pues no supone base de crecimiento, pero es que hay otros servicios de alto valor añadido en el que nos podríamos especializar, o en el caso de Estados Unidos, que es de lo que estamos hablando, sin duda está especializado. Entonces, aquí también hay que entender los trade-offs, las disyuntivas que existen. Estados Unidos, ningún país, no puede producirlo todo. Y además Estados Unidos tiene una tasa de paro del 4%. Por tanto, tampoco es que digas, oye, hay un 20% de paro y por tanto aquí hay mucho margen para instalar mucha industria y dar empleo a mucha gente. No. Es decir, ya tiene un 4% de paro. Trump además no quiere que entren inmigrantes, por tanto la población no va a aumentar mucho. Es verdad que puedes activar parte de la población que esté inactiva, pero aún así la sobreabundancia de mano de obra que podrías ocupar para dotar las industrias de mano de obra y por tanto para que pudieran producir no es muy grande. Con lo cual, si tú traes fábricas a Estados Unidos, eso va a detraer recursos de otras partes de la economía. ¿Qué otras partes de la economía de Estados Unidos quieres atrofiar? Es decir, dejamos de desarrollar la IA, un caso extremo, ¿no? No sería desde luego lo que sucedería, pero dejamos de desarrollar la IA en Estados Unidos para coser zapatillas de Nike. ¿Eso genera más valor añadido? No lo veo por ningún lado.
Claro, si me dijeras, no sé, pues todavía tiene una economía muy agraria y hay que pasar gente del campo a la industria. Bueno, pues eso podría ser, ¿no? De hecho, eso es lo que dicen que hizo Stalin para desarrollar la URSS. Bueno, por supuesto, generando hambrunas de ahorro forzosísimo sobre la población, pero es verdad que la transición de la agricultura a la industria aumenta mucho el desarrollo de un país porque la industria en general es mucho más productiva que la agricultura. Ahora, una reversión desde servicios de alto valor añadido a la industria, cuando además, y esto también hay que tenerlo en cuenta, el conjunto del planeta se está desindustrializando, que esto es algo que a veces tampoco se entiende. Parece que Occidente se haya desindustrializado y el resto del mundo se haya industrializado y lo que se ha perdido en un lado se ha ganado en el otro. No, es verdad que Occidente se ha desindustrializado, los países emergentes se han industrializado porque han migrado de la agricultura a la industria, como hicimos nosotros, pero en el conjunto del planeta la industria pesa cada vez menos porque la demanda de bienes industriales no es perfectamente elástica ni altamente elástica. Es decir, que no vas a ser capaz de absorber toda la oferta extra de bienes industriales con respecto a la capacidad que tendríamos de producirlos. Es decir, si tenemos 2 televisores en casa, no queremos 10, por mucho que pudiéramos producirlos. Si tenemos 2 automóviles o 3, no queremos 20. O los podríamos querer si ya tuviésemos otras necesidades más urgentes cubiertas, pero no es el caso. Con lo cual, el conjunto, la productividad en el sector industrial, no digamos ya con la mecanización, robotización, etcétera, aumenta mucho y aumenta mucho más de lo que podemos absorber las mercancías extra que esa mayor productividad sería capaz de producir. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que si un trabajador pasa a ser capaz de producir 2 mercancías donde antes producía una y no hay demanda extra por 2 mercancías, pues donde antes había 2 trabajadores, ahora habrá uno. Y por tanto, el peso del empleo industrial en el empleo total necesariamente va a ir cayendo, como sucedió en la agricultura. Entonces, bueno, efectivamente, que Estados Unidos quiera apostar por esto, me parece disparatado. Que quisiera traer algunas industrias que se quieran vender como estratégicas en caso de contexto militar, etcétera. Bueno, desde mi punto de vista también sería un error porque está todo tan interrelacionado que en realidad no tienes autonomía estratégica en ninguna industria. Si tus inputs vienen de fuera, pues por mucho que produzcas lo que sea, pues si hay un bloqueo no lo vas a poder producir. Pero bueno, al menos tendría cierta lógica geopolítica que trasciende en muchos casos la lógica económica o que incluso adopta decisiones antieconómicas por razones geopolíticas. Ahora, el argumento económico de tenemos que reindustrializarnos para ser más prósperos, en sí, ya digo, es un disparate. Y por cierto, otro disparate que dice Trump a este respecto, que muchas veces se deja pasar y no es así, dice... la manera que tiene cualquier empresa de que no le cobremos aranceles es instalarse en Estados Unidos, que produzca en Estados Unidos y venda en Estados Unidos. Eso es mentira, porque la mitad de las importaciones de Estados Unidos son importaciones de inputs que pagan las empresas. Por tanto, una empresa que se instale en Estados Unidos para producir y vender dentro va a pagar los aranceles sobre los inputs que importe para producir y vender dentro. Entonces, está volviendo Estados Unidos, con esta subida arancelaria, una economía tremendamente anticompetitiva y muy poco atractiva para la inversión. Esto es muy importante lo que dices, Juan Ramón, porque efectivamente aquellas empresas que se instalen en Estados Unidos tienen que importar materiales, Claro. materias primas, bienes de equipo, bienes de capital y al final encarece la producción de forma absurda. Hablamos de guerras comerciales. Me gustaría, porque yo creo que mucha gente no es consciente, creo que estamos en un episodio que no tiene precedentes desde los años 30 y es equivalente a lo que hizo en su día el gobierno norteamericano de Hoover, después del crack del 29, donde aprobó una ley de aranceles, la ley Smoot-Hawley, que disparó los aranceles sobre más de 20.000 productos extranjeros, con una tasa media, un arancel medio del 20%, lo que ha anunciado Trump, aunque está en negociaciones y cambia cada día, pero lo que anunció inicialmente Trump son aranceles incluso superiores, del orden del 25% en términos medios. ¿Qué provocó? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa guerra comercial que se desató en los años 30? Porque esos años 30, hay que recordarlo para la gente que no lo sepa, mucha gente se queda con el crack del 29. El crack del 29 fue la espita. Lo que vino después fue la Gran Depresión, claro, que fue terrible. No solo eso, sino también hay que plantearse qué provocó el crack del 29, ¿no? Porque ahí hay diversas tesis competitivas, probablemente ninguna de ellas sea la única que lo explique todo, pero creo que sí que hay que ponderarlas todas y además, cuando lo vives,
¿no? Porque lo estamos viviendo retrospectivamente. Yo creo que le das más sentido a algunas hipótesis que hasta ese momento te podían sonar verosímiles, pero no tan verosímiles como ahora, ¿no? Has dicho que el arancel Smoot-Hawley se aprueba en 1930, después del crack del 29, o de los diversos cracks que hubo durante el 29, y eso es cierto. Pero las negociaciones de ese arancel, que no fue un arancel que aprobó como tal Hoover debería haberlo vetado, pero no lo vetó, pero fue un arancel que aprobó el Congreso, porque tampoco olvidemos que la política comercial es competencia del Congreso. Lo que está haciendo Trump es arrogarse poderes extraordinarios que le corresponden al Congreso. Quien constitucionalmente tiene competencia para aprobar o quitar aranceles en Estados Unidos no es el presidente, es el Congreso. Pero bueno, entonces en la década de los 20 y de los 30 el Congreso tenía esa potestad y dos senadores, Smoot y Hawley, demócrata y republicano, negociaron una subida arancelaria. Esas negociaciones, claro, pues son las típicas negociaciones que se podrían dar en menor medida en España, porque aquí son bloques políticos que responden al líder, o sea, negocian los líderes, no los diputados, pero en Estados Unidos sí negocian los congresistas, y aunque sean del Partido Republicano o Demócrata, cada uno tiene su perspectiva y por tanto no es fácil armar esas coaliciones. Entonces, a lo largo del año 29 hay diversos episodios en los que parece que el arancel va a salir y otros en los que el arancel parece que no va a salir porque no se llega a la cifra de consenso mínima para aprobarlo. Entonces, hay algunos autores que han trazado una, digamos, correlación entre los movimientos de la bolsa y las noticias del día. La coalición parece que va a salir adelante y el arancel cada vez está más cerca, y las caídas bursátiles coinciden con la expectativa de que el arancel fuera a ser aprobado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está pasando ahora, efectivamente, y las subidas coinciden cuando hay momentos en los que parece que la coalición se rompe. Entonces, el crash del 29 responde a muchas cosas, pero desde luego ese arancel que se estaba negociando desde enero del 29 se empieza a negociar, influye también la política de tipos de interés de la FED. Es decir, no pretendo atribuirlo solo a una causa, pero desde luego es una ayuda. Es una ayuda en absoluto. Como ahora, ¿no? Si ahora la FED subiera tipos, por ejemplo, pues si sumas el arancel y la subida de tipos, la bolsa se te hunde muchísimo más, ¿no? Pues Total. en el 29 se suben tipos y tienes la negociación del arancel y parece que las cosas cada vez van a peor. No solo eso. Una tesis que a mí también me ha interesado siempre mucho, y de nuevo creo que falta más investigación, pero tiene cierto sentido, es, claro, la Gran Depresión es una acumulación de muchos errores de política económica y de muchos desastres o petardazos económicos que se van sucediendo, ¿no? Y uno de los grandes responsables, una de las grandes causas de la Gran Depresión es la crisis financiera, es la quiebra generalizada de bancos que tiene varios episodios, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de quiebras bancarias en la Gran Depresión, no todas se producen a la vez y no todas se producen seguido. Hay un primer episodio en los años 30 y posteriormente hay un segundo episodio, ya parecía que se había superado la crisis bancaria, hay un segundo episodio a finales del 31 que responde a que Reino Unido en septiembre del 31 abandona el patrón oro, y claro, eso es como si hoy, no sé, peor, ¿no? Es como si hoy se rompiera el euro. Claro, si se rompe el euro tienes una crisis, un cataclismo internacional de primer nivel. Pues en ese momento peor incluso, ¿no? Porque recordemos que hasta ese momento el patrón monetario era el oro y el país que representaba el patrón oro no era Estados Unidos, era Reino Unido. Vale. Sea como fuere, la crisis del 31 más o menos, la crisis bancaria del 31, de finales del 31 más o menos, yo creo que está claro que se debe a la ruptura del patrón oro y a la expectativa de que Estados Unidos haga lo propio. Y claro, si los estadounidenses dicen aquí van a salir del patrón oro, voy al banco y saco todo el dinero, obviamente, ¿no? Pero ¿a qué se debe la quiebra bancaria de los años 30? Hay algunos que dicen pues a la caída del mercado bursátil, eran créditos, o sea, se habían adquirido las acciones con créditos apalancados, sí, apalancamiento, pignoración de acciones para comprar créditos, y al caer la bolsa hubo muchos impagos y eso repercutió negativamente en el balance de los bancos. Bueno, es una explicación verosímil que bueno, desde luego tuvo que dañar a la banca. Pero hay un economista de la George Mason University, que no es muy conocido, se llama Thomas Rustici, cuya tesis doctoral estudia cuáles fueron los primeros bancos que comienzan a quebrar durante los años 30.
Y él lo que encuentra es que los primeros bancos son aquellos que tenían una mayor exposición al comercio internacional, que financiaban más crédito para, por ejemplo, exportaciones o importaciones. Entonces, claro, si el arancel cierra el comercio internacional, empiezan a quebrar empresas exportadoras, empresas importadoras e empiezan a impagar esos créditos con la banca estadounidense, que es algo, por cierto, que también puede suceder ahora. Es decir, todas las empresas que estén endeudadas y cuyo modelo de negocio se base en exportar a China o a otros países a los que a lo mejor no van a poder exportar si hay aranceles de represalia, o que se base en importar inputs de China o de los otros países donde les han metido un 10% de aranceles, esas empresas, su margen de ganancia claramente se va a estrechar. Habrá empresas que echen el cierre y si están endeudadas, eso significará impago de esos créditos. Y eso significa un sistema bancario debilitado. Claro, si se te debilita por eso, se te debilita por lo otro, pues vale, ya tienes la quiebra. Pero desde luego el arancel creo que sí tuvo, el Smoot-Hawley sí tuvo una influencia muy devastadora a la hora de desatar la primera etapa de la Gran Depresión. Luego la segunda etapa ya es post-New Deal y ahí ya entramos, desde mi punto de vista, más en cuestiones de incertidumbre régimen, porque bueno, Roosevelt fue una especie de, al menos institucionalmente, fue una especie de Chávez. Entonces, claro, a ver quién invierte en Estados Unidos cuando tienes un tipo que incluso intenta cargarse al Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque le quieren parar los pies y él se rebela contra el Tribunal Supremo, ¿no? Es decir, fue una disrupción institucional de primer orden que algunos equiparaban, de hecho, el rumbo de Estados Unidos bajo Roosevelt con el Estado corporativo mussoliniano de Italia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que sí quiero dejar constancia es que un arancel de esa magnitud puede ser devastador para una economía porque rompe patrones de comerciales, rompe flujos financieros, rompe especializaciones productivas y eso que el arancel, como has dicho, era más bajo que el que se aprobó inicialmente y sobre todo la integración comercial de los Estados Unidos en ese momento era menor de lo que era ahora. Es decir, que afectaba también a una menor cantidad de importaciones y exportaciones. Había menos, por lo tanto, volumen, menos interrelaciones comerciales. Esto es fruto también de, que lo hemos visto en las últimas semanas, que me parece alucinante, estas críticas al mal llamado, se tiende a confundir globalismo con globalización. Sí, claro, sí. Globalismo es una especie de gobernanza mundial, globalización es libre comercio. Y ha sido una etapa espectacular de crecimiento, claro, a todos los niveles. De hecho, yo creo que los más antiglobalistas son los más pro-globalización. O al menos esa debería ser la relación. También es verdad que un globalista puede ser pro-globalización, ¿vale? Pero un antiglobalista de verdad no le queda otro remedio que ser pro-globalización. ¿Por qué? Porque un antiglobalista es aquel que quiere las unidades políticas más pequeñas posibles. Es curioso porque muchos que son críticos con el globalismo luego quieren estados que, hombre, no son estados mundiales, pero son estados... O sea, todo el siglo XIX, por ejemplo, por Revolución Francesa, fue una etapa globalista, porque se atacan instituciones preestatales previas de organización comunitarias, se las arrasa, el caso de Francia es sintomático con la Revolución Francesa, y se crea un Estado centralizado que se carga, ya digo, la autonomía local, la autonomía comarcal. Eso fue un proceso de globalista al nivel de Estado-Nación. Ahora tenemos una fase globalista de Estado mundial que incluso vaya más allá del Estado-Nación, ¿no? Pero bueno, si vamos a por ejemplo, yo soy muy antiglobalista porque me gustarían las unidades políticas más pequeñas posibles. Es decir, ya ni siquiera, no Estado mundial, por supuesto, pero ni siquiera Estado-Nación, sino incluso menos. Entonces, si tú tienes una unidad política muy pequeña, por necesidad esa unidad política tiene que estar abierta al mundo, tiene que comerciar, porque no puede ser autosuficiente. Un Estado mundial sería autosuficiente, porque no hay otros estados con los que comerciar. Pero incluso aunque aparecieran estados en otros planetas y pudiese haber comercio interplanetario, claro, tú puedes, un estado mundial, podrían cerrar el planeta Tierra y romper relaciones comerciales y tendríamos la economía que tenemos ahora. Por tanto, cuanto más grande es un estado, más autosuficiente se vuelve y más fácil le resulta romper relaciones comerciales o decretar una autarquía frente a los demás. Si el Estado mundial fuera el 99% del territorio menos el 1%, pues claro, ese 99% podría ser perfectamente autosuficiente y no comerciar con el 1%. Pero el 1% sí necesitaría comerciar con el resto porque no es autosuficiente. Pues claro, si eres extremadamente antiglobalista, como lo soy yo,
has de ser extremadamente pro-globalización. No puedes ser antiglobalista y antiglobalización, porque entonces vives en una comuna socialista autosuficiente y te mueres de asco. Esto es muy importante señalarlo porque efectivamente España fue durante un tiempo, los años de posguerra, apostó por un modelo autárquico. Bueno, apostó, le hicieron apostar. Pero Bueno, en cualquier sí, caso, era el modelo franquista y tenía defensores dentro del franquismo. sí, sí, y fue, pues eso, un desastre. Y la globalización, sin embargo, sí es cierto que ha generado un proceso de no solo crecimiento económico, sino en reducción de la pobreza a nivel extremo. Para terminar el tema de la guerra comercial, simplemente, em, incluso en el mejor de los escenarios, como estabas comentando al principio, Juan Ramón, el hecho de que Estados Unidos aplique una especie de teoría Monroe por la cual él quiere tener el dominio de América y algunos socios y que China se encargue de su parte, se dividiría el mundo como en dos bloques O en tres. o en tres. Está Rusia. Rusia. Influencia, claro. La cuestión es, llevados a una guerra comercial entre Estados Unidos por un lado y China por otro, ¿quién tiene más probabilidades de ganar? Y sobre esto me gustaría preguntarte, incluso por la personalidad de los líderes. Trump es muy, muy bravucón, etcétera, pero Xi Jinping es un gran desconocido. Sí. A ver, claro, si uno mira los flujos comerciales, parece que Estados Unidos tiene todas las de ganar, ¿no? Porque las exportaciones de Estados Unidos a China son alrededor de 140.000 millones, 150.000, y las de China a Estados Unidos son alrededor de 350.000 millones. Con lo cual, claro, hace mucho más daño sobre las empresas exportadoras los aranceles de Trump que los aranceles de Xi Jinping. Sin embargo, aquí dos comentarios. El primero, no perdamos de vista, porque cuando hacemos este análisis es Estados Unidos exporta más a China y por tanto, China exporta más a Estados Unidos y por tanto, si impides el comercio, quien más pierde es China. Cuidado, el que deja de comprar también pierde. Eso Importante. es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, hay muchas empresas estadounidenses que pueden ser competitivas, a lo mejor gracias a que compran a China. Entonces, sí, si tú impides que le compren, el chino que no te vende va a estar muy fastidiado. Aunque a lo mejor vende en otro lado y no se fastidia tanto. Pero el estadounidense que deja de comprar y deja de tener acceso a esa mercancía barata, lo puedes estar destrozando también, porque a lo mejor no tiene un recambio fácil. Aquí se han impuesto aranceles o exenciones sobre aranceles, mejor dicho, sobre materias primas, algunas materias primas, lo cual tiene sentido, porque claro, si vas a importar petróleo, por ejemplo, aunque no es tampoco el caso de Estados Unidos, pero bueno, si vas a importar petróleo y no puedes sustituir ese petróleo, meterlo en arancel no tiene ningún sentido. Entonces, eso sí tiene cierta lógica. Sobre los semiconductores también se han establecido exenciones, porque si no, claro, Estados Unidos estaría pegando un tiro en el pie. Está en la carrera con la IA y metes aranceles a los semiconductores. Pero, por ejemplo, hay productos que no se producen en Estados Unidos, como el café, y le han metido aranceles. Entonces, todas las empresas estadounidenses que vendan café, Starbucks, por ejemplo, les ha subido los costes un 10% mínimo. ¿Eso significa que se va a producir café en Estados Unidos? No, significa que estás aumentando sin más los costes. Entonces, bueno, no pensemos que solo o que China pierde más porque vende más a Estados Unidos, porque también lo podemos leer desde la perspectiva de que Estados Unidos compra más a China y por tanto es más dependiente su estructura productiva de esas compras. Y luego, en cuanto al sistema político, bueno, esto es un poco... Estuve hablando el otro día con el profesor Bastos y él no estaba tan convencido de esto, pero bueno, desde mi punto de vista, claro, Estados Unidos es una democracia donde la gente vota y escoge a sus representantes y a sus líderes políticos. Si la guerra comercial de Trump le sale mal, mal, digamos, porque uno puede decir a corto plazo empobrece y a largo enriquece y eso no es salirle mal. Bueno, si a corto plazo la guerra comercial empobrece, si empobrece tanto a Estados Unidos como a China, ¿qué casta política tiene más capacidad de aguantar y de imponerle pobreza a su población? Trump y su equipo económico, que en 2 años, en realidad ya menos de 2 años, prácticamente año y medio, se van a enfrentar a las elecciones de medio término y donde, claro, si los estadounidenses viven peor, va a haber una ola azul de los demócratas barriendo a los republicanos y, por tanto, si el Partido Republicano no quiere hacer eso, en no mucho tiempo va a tener que cambiar de estrategia para evitar eso, o Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, que sí, que tendrá enemigos internos, que si lo ven flaquear, lo intentarán apuñalar, etcétera, pero que no se juega su revalidación política ante la población dentro de 2 años. Pues claro, ahí yo creo que Estados Unidos tiene una desventaja, Trump tiene una desventaja y por eso
tiene que llegar a un acuerdo, ya sea con China para bajar hostilidades o con el resto del mundo para, bueno, crear esa zona dólar y aislar a China, pero en no mucho tiempo, porque es que en las midterm, si estás fatal, te van a quitar el apoyo y previsiblemente los nuevos que ganen habrán ganado con el mensaje de este señor con esto nos ha empobrecido, yo voy a ganar y lo voy a quitar. Y el Congreso, con suficientes votos, tiene capacidad para no solo quitarle las competencias extraordinarias sobre aranceles a Trump, sino incluso para superar el veto presidencial, porque si ahora el Congreso se lo quita, que más o menos hay una mayoría pequeña para quitárselo, pero todos saben que Trump vetaría esa decisión del Congreso, entonces retendría los poderes extraordinarios. Pero con suficientes números, incluso pueden superar el veto presidencial y, por tanto, aunque Trump no quisiera, en 2 años la política arancelaria se le quitaría de las manos. Interesante esto además porque Trump es cierto que se juega su control, su carrera política. También es cierto, perdona, Sí, que Trump ya es su segundo mandato. es cierto. No Entonces, tiene, claro. ahí personalmente ya no tiene tanto que perder, salvo que quiera concurrir a un tercer mandato, que eso ya es más ciencia ficción, pero bueno, si lo tuviera en mente, desde luego. Pero bueno, no es solo Trump el que se juega su puesto, es todos los que hay alrededor de Trump, Exacto. y es un poco ingenuo pensar, por mucho que veamos a Trump como alguien superpoderoso que impone su voluntad, es muy ingenuo pensar que todos los que tiene alrededor, todo su partido no le influyen en absolutamente nada. Y si muchos republicanos ven perder o ven peligrar su puesto, desde luego van a presionar mucho a Trump para que dé marcha atrás. Y luego importante, no sé si coincides conmigo, Juan Ramón, el hecho de que Xi Jinping, como digo, es una figura bastante desconocida. La historia de Xi Jinping tiene Sí, mucha enjundia. Es un hombre habituado a sufrir, a sí, sí. pasar las canutas. Es decir, estuvo en un centro de reeducación, es decir, en un campo de concentración. Sí, no, y su madre delató a su padre, él se escapó del centro de, bueno, lo condenaron a la China rural a trabajos forzosos y se escapó y lo apresaron cuando se escapaba y obviamente le incrementaron el castigo. Sí, a ver, casi cualquier chino de su generación tiene que estar por cuestión estadística acostumbrado a pasarlo fatal, ¿no? Porque la China maoísta fue un infierno en la tierra. Pero sí, tiene la personalidad curtida, desde luego, y además es que no se juega, como digo, la reelección, al menos no directamente, y por tanto tiene mayor estabilidad electoral, si lo queremos decir de esa manera, de la que pueda tener Trump para negociar. Bueno, Juan Ramón, me gustaría preguntarte, como comentamos al principio, 20 aniversario del Instituto Juan de Mariana. Esta Santa Casa nació en el año 2005, 20 años. Hay un dicho que dice que, bueno, tú y yo estamos, vamos, desde hace muchísimos Sí. años ligados de una u otra forma al instituto. Yo recuerdo en mi época, cuando estaba en la universidad, cuando era más joven, pues ya empiezo a cumplir canas, em, que decíamos, había un dicho, los liberales en España caben en un 600, pero con el paso del tiempo, pues ya cabíamos en un autobús Sí. y ahora en un tren. Me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué balance haces de estos 20 años en cuanto a la evolución de las ideas liberales en España y a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional yo creo que ahora mismo está todo muy mediado por la figura de Javier Milei necesariamente, porque desde luego ha sido un revulsivo a la hora de no solo trasladar y aplicar esas ideas en Argentina, sino también toda la labor de pedagogía que su figura está haciendo en el resto del mundo. Esperemos, por cierto, que le salga bien. La guerra comercial de Trump no beneficia a Milei. Si China devalúa, por ejemplo, el yuan, que no es descartable que lo haga, los emergentes van a sufrir mucho y Argentina va a sufrir mucho. Pero bueno, dicho esto, desde luego la figura de Milei ahora mismo es clave para entender la difusión de estas ideas en el ámbito internacional. En España, la entidad Juan de Mariana, la asociación, el think tank Instituto Juan de Mariana, yo creo que es clave para entender la evolución de las ideas liberales en estos últimos 20 años. No diré, ni mucho menos, que el crecimiento de las ideas liberales en España sea mérito exclusivo del Instituto Juan de Mariana, pero sí diré que es imposible entenderlo sin el Instituto Juan de Mariana. Y efectivamente, en el año 2005, cuando creamos el instituto, pues éramos un grupo de gente que nos conocíamos, pues ni siquiera físicamente, porque yo en ese momento estaba estudiando en Valencia y ni siquiera estaba en contacto directo personal con el resto del equipo fundador, pero sí estábamos, pues de alguna manera éramos lectores, por ejemplo, de la Escuela Austríaca, de Huerta de Soto. Muchos de los fundadores iban habitualmente al seminario de Huerta de Soto los jueves en la universidad, y son esas ideas un poco más
formales, académicas, reposadas, sobre el liberalismo, que a veces se dice el liberalismo tendría que ser más emotivo, tendría que tener incluso más populista, ¿no? Tener más consignas y dar una batalla más a pie de calle de las ideas. Bueno, quizá, pero desde luego si te falta la parte reposada y formal de las ideas, estás divulgando la nada, ¿no? Estás divulgando un envoltorio sin contenido y además desde una perspectiva, yo creo, autocrítica nula, porque las ideas son importantes no solo para que tenga poso lo que transmite, sino también porque cuando tú formalizas un esquema ideológico, eso es condición necesaria para poder replantearte ese esquema ideológico, para poder preguntarte qué errores puede haber en ese esquema ideológico y tratar de mejorarlos. Entonces, si tú no tienes un esquema ideológico bien armado y te dedicas simplemente a divulgar consignas, es muy deshonesto porque puede haber errores en esas consignas que no vayas a detectar nunca y por tanto vas a seguir difundiendo consignas potencialmente erróneas y no sujetas a revisión formal, ¿no? Entonces, el instituto, al ser un think tank, eh, a veces empleamos el término y no caemos en la cuenta de qué significa think tank, ¿no? El think tank tiene las dos partes, tiene la parte de think, de pensar, de elaborar ideas, de investigar, de formalizar, de difundir ideas, no entre el conjunto de la población, sino entre ciertas personas que podríamos llamar intelectuales, ¿no? Es decir, personas que se preocupan por las ideas y que están interesadas por las ideas y por profundizar en las ideas. Y luego tiene la parte de tank, de actuación, de dar la batalla en la esfera pública, pero a partir de las ideas rigurosas y lo más honestas que seamos capaces. Todos tenemos nuestros sesgos, todos nos podemos equivocar y no verlo, pero de la manera más honesta posible hemos terminado llegando, alcanzando y sistematizando. Entonces, el instituto, yo creo que es... O sea, hay otros espacios que divulgan ideas. Es decir, tanks hay muchos liberales, incluso a título personal, ¿no? Ahora con las redes sociales y YouTube, etcétera, pues hay muchas personas que no están asociadas a nada y que están difundiendo ideas liberales. Entonces, yo ahí creo que el instituto tiene bastante competencia e incluso que hay muchos otros que lo hacen mejor en la parte de tank que el instituto. Ahora, creo que la parte de think, el instituto es único en España. Es decir, no ha habido ninguna otra organización ni ninguna otra persona, quizá Huerta de Soto, pero que lo podríamos incluir dentro de, bueno, lo que entendemos por el instituto y su familia y su estructura ampliada. No hay ninguna otra organización ni ninguna otra persona que durante los últimos 20 años haya contribuido más al desarrollo riguroso de las ideas liberales en España que el Instituto Juan de Mariana. Y lo que hoy muchas personas divulgan mejor que el Instituto Juan de Mariana desde otras asociaciones o desde su propia cuenta personal, esas ideas liberales que hoy muchos divulgan mejor que el Instituto, en gran medida son ideas que ha traído a España, que ha sistematizado en España, que ha difundido en círculos más cercanos, más de intelectuales, el Instituto Juan de Mariana. Me gustaría preguntarte sobre una cuestión que creo que a todos de una u otra forma nos ha marcado. O sea, yo pongo mi ejemplo de cómo llegué yo al mundo del liberalismo. Yo nunca fui socialista, que hay grandes liberales en España que incluso militaron en el Partido Comunista y luego descubrieron las ideas de la libertad. Yo no, yo era un tibio socialdemócrata, por así decirlo. Como yo ahora, entonces, ¿no? Y bueno, pues sabía que el socialismo no me gustaba, no, yo creía en la propiedad privada, ese tipo de cosas, pero tenía unos conceptos un poco, no los tenía consolidados, pero para mí un punto de inflexión, descubrí el mundo del liberalismo, de la libertad. De hecho, aquí mi primer libro se lo dedico al gran maestro Bastos, que tuve la gran suerte de coincidir con él en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago, y para mí fue, pues de verdad, fue como una revelación. Es decir, yo de repente descubrí al profesor Bastos que en sus clases, digamos que convierte, hace conversos absolutamente, y además con 2 libros, recuerdo perfectamente cómo llegó a clase con 2 libros, 2 libracos importantes, uno rojo, otro azul. El rojo era El Capital de Marx, el azul era Acción Humana de von Mises, bueno, y eso fue un punto de inflexión. Me gustaría preguntarte sobre tu punto particular de inflexión. ¿Cómo descubriste el mundo de la libertad? Si hubo algún autor o algún libro en concreto que te abriera
la mente y los ojos. Sí, el libro que fue mi punto de inflexión sin ninguna duda fue La economía en una lección de Henry Hazlitt. Tanto por el interés que despertó, o sea, ya tenía interés hacia la economía, pero desde luego ahí entendí que la economía me apasionaba, cuando también por la perspectiva crítica hacia lo económico que aportaba ese libro, porque ese libro, más allá de las conclusiones, que también son muy potentes, pero lo que te deja ver con claridad es que tus intuiciones económicas están equivocadas, que lo que puedes creer que funciona, pues si queremos crear empleo, pues aumentamos el gasto público, construimos un puente y ya Y está, punto. ¿no? Claro, y dice, no te fijes solo en lo que se ve, que el empleo del puente lo ves, fíjate también en lo que no se ve, es decir, para construir ese puente quizás has subido los impuestos, has recortado la capacidad de gasto de otras personas y estás destruyendo empleo en otras partes de la economía que no estás viendo, ¿no? Ese análisis contrafactual, al final, que va más allá de la intuición y de la observación inmediata, me marcó mucho. Y en tercer lugar, también, claro, también fue un punto de inflexión porque Henry Hazlitt forma parte, no es uno de los grandes pensadores, pero sí el gran divulgador de la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, a partir de de Hadley, comienzas a tirar otros autores, Hayek, Camino de Servidumbre, y después de Hayek, Mises, la acción humana principalmente, digamos que ya fui al libro, a la compilación que lo tenía todo, y a partir de ahí, pues Huerta de Soto, porque claro, compras esos libros en Unión Editorial, dices que es Unión Editorial, que otros libros publican Unión Editorial, porque publica tantos libros de este señor que se llama Jesús Huerta de Soto, empiezas a investigar un poco y dices, ostras, pues si es el gran representante de las ideas de la escuela austríaca en España, y también pasas a Rothbard. Y claro, ahí ya, pues con Rothbard ya al Mises Institute, que en su momento, bueno, yo ahora ya no lo sigo mucho, pero en su momento creo que sí que era una fuente de inspiración y de ideas muy, muy positiva. Y sobre todo Huerta de Soto, más allá de sus libros, que también los lees y además son más claros, decir, que los de Mises o incluso que los de Rothbard, al menos para un estudiante de economía. Pero sobre todo, claro, Huerta de Soto está en España, puedes entrar en contacto físico con él y puedes entrar en contacto con el círculo de personas que ya están en contacto con Huerta de Soto. Y ahí es como termina haciendo la conexión con los que luego fundaron el Instituto Juan de Mariana, ¿no? De hecho, lo recuerdo perfectamente, fue en el año 2004 que vino Hans Hermann Hoppe a España a presentar la traducción al español de su libro, Democracy de Gottfried Feld. Yo ya había leído el Democracy de Hoppe, había leído a Hoppe, había llegado a Hoppe a través de Rothbard, claro, y el hecho de que viniera a España pues suponía una oportunidad muy buena, y además lo traía a Huerta de Soto, pues de paso conocía a Huerta de Soto, ¿no? No sabía si estaba más nervioso por conocer a Hoppe o a Huerta de Soto, ¿no? Y en ese, bueno, conferencia, seminario, luego nos fuimos a comer con Jope, varios, pues conocí, pues, no sé, a Gabriel Calzada, por ejemplo, a Francisco Capella, es decir, todo el círculo inicial más fundacional del Instituto Juan de Mariana, y precisamente por eso también, al conocerlos en 2004, ahí es cuando ya se estaba hablando de crear el instituto y me dijeron, oye, ¿quieres formar parte del equipo fundador? Yo era un chaval de 20 años, o sea que tampoco había hecho mucho, pero bueno, me sumé y por eso yo soy socio fundador del instituto, no porque estuviese a pie de obra todos los días en Madrid trabajando en el instituto, sino porque entré en contacto con esta gente que ahora está también en la Universidad de las Hespérides, que fundó el instituto en 2005, pero que empezó a fundarlo en 2004, que es cuando yo entré en contacto con ellos. Las vueltas que da la vida. Al final, bueno, pues fíjate los derroteros por donde nos conducen. Precisamente hablas de la Universidad de las Hespérides y me gustaría preguntarte, por último, sobre un máster específico, porque hablamos de economía, hablamos de teoría económica, hablamos de escuela austríaca, máster de economía y políticas públicas de la Universidad de Hespérides, que diriges, eres el director. Empieza a finales de este mismo mes de abril. Dura cerca de un año. Máster de Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Hespérides. Tenéis toda la información en la descripción del vídeo para profundizar e informaros al respecto. ¿Qué es lo que tiene de diferente este máster de Economía con respecto a otros máster de Economía que existen en el mercado? Vale, primero, es un máster de Economía de la Universidad de las Hespérides y de la Universidad Francisco Marroquín. Es un máster conjunto y por tanto yo soy codirector del máster, porque hay otro codirector que es Juan Sebastián Landoni, que es de la Universidad Francisco Marroquín. Obviamente por la parte que me toca, pues yo hablo desde la Universidad de las Hespérides, pero también la Universidad Francisco Marroquín es una institución a la que tengo muchísimo cariño y que es parte constitutiva de este máster. De hecho, quien completa el máster tiene el título
son títulos independientes tanto de Hesperides como de la Universidad Francisco Marroquín. Es decir, son 2 títulos por acabar este máster. ¿Qué diferencia este máster? Bueno, este máster ya va por más de 20 ediciones. ¡Wow! Tela, ¿eh? Es decir, que no es algo que nos hayamos acabado de sacar de la manga, sino que ya es un máster, un programa muy rodado por el que ha pasado muchísima gente y toda ella ha quedado muy satisfecha. Más que nada porque los comentarios críticos que hemos podido recibir, sobre todo en las primeras ediciones, que no eran comentarios críticos de no me ha gustado el máster, sino creo que el máster tiene todavía potencial de mejora, los hemos ido incorporando. Con lo cual, claro, después de 20 y pico ediciones y muchas sugerencias de mejora de muchos estudiantes que además las hacían de buena fe porque les había gustado mucho el máster y querían que fuera aún mejor, pues bueno, ha quedado un producto que aún está en evolución, ¿eh? Si llegan buenas sugerencias las seguimos incorporando, claro, pero que ya marginalmente los cambios que puedes ir introduciendo ya son menos claros. Ha quedado un producto muy bueno. Y entonces, ¿en qué se diferencia? Primero, es un programa online, que otros muchos másters de economía son presenciales. Este es online, además también se diferencia de otros los másters o programas online en que no son las clases grabadas, son clases todas ellas en directo, profesor, alumnos, todas las sesiones. Hay 6 horas de clase mínimo a la semana y todas ellas con distintos profesores. Y luego se trata de un programa que está orientado a que incluso personas que no tengan conocimientos iniciales de economía puedan meterse en este máster con trabajo, eso sí, no es un programa ni mucho menos llevadero. De hecho, una de las, no son críticas, pero sí, bueno, comentarios recurrentes de los alumnos es que es un máster muy absorbente, que hay que trabajar mucho, que no puedes hacer el máster y 20 otras cosas, puedes hacer el máster y trabajar, puedes hacer el máster y tener familia, pero es exigente y es absorbente. Y hay momentos incluso de picos de trabajo, dicen los alumnos, que los hemos ido también corrigiendo, pues redistribuyendo asignaturas, trabajos, etcétera, pero hay momentos de picos de trabajo donde incluso te puedes llegar a agobiar un poco. ¿Esto por qué lo digo? Porque aunque pueda entrar cualquier persona que no tenga conocimientos previos de economía, el ritmo al que se van impartiendo las cosas es muy acelerado y el objetivo sí es que termine el máster con unos conocimientos de economía bastante avanzados en áreas del conocimiento muy diversas: microeconomía, macroeconomía, comercio internacional, instituciones, teoría del Estado, teoría del socialismo, historia económica, historia del pensamiento económico, análisis de las políticas públicas, de fallos de mercado, de fallos del Estado, de alternativas a la organización estatal actual, también algo de valoración de activos, no práctica, sino teórica, es decir, cuáles son las bases por las que los activos tienen un determinado precio u otro, crecimiento económico. Hay una variedad de temas muy amplia que proporcionan una formación muy completa a aquella persona que diga, oye, la economía me interesa, creo que además puede ser incluso importante tener ciertos conocimientos económicos para mi profesión. O sea, si he de hacer un análisis de coyuntura, entender en qué momento del ciclo, por ejemplo, estamos y por tanto qué decisiones hay que tomar en unas fases del ciclo y en otras, o simplemente tengo curiosidad, me gustaría saber más de economía. Yo creo que este es el programa, este es el máster, un máster que puedes hacer desde casa, bueno, que tienes que hacer desde casa porque no hay opción de presencial, por tanto lo puede cursar cualquier persona desde cualquier parte del mundo, que además está pensado para empezar desde cero, pero para llegar bastante lejos a lo largo de ese año de enseñanza. Pues para aprender economía, además es un máster que, bueno, cuando conoces la economía, economía con principios liberales, escuela austríaca, te abre un mundo nuevo. Pero no es, eso sí lo quiero aclarar, no es un máster solo de la escuela austríaca, ¿eh? Por supuesto, la escuela austríaca está muy presente, pero también está la escuela de Chicago, está la escuela institucionalista, está la escuela de Bloomington, de Elinor Ostrom, y también, en general con una perspectiva crítica, pero también tienen aportes interesantes y también los metemos, aportes de la escuela keynesiana, de la escuela marxista, porque no... O sea, hay otros másters que sí son exclusivos de la escuela austríaca. Este ni lo es ni pretendemos que lo sea, porque queremos combinar lo mejor de cada una de las escuelas. Un abanico y por lo tanto perfectamente, totalmente completo para aprender economía, máster de economía y políticas públicas de la Universidad de Hesperides y también de la Universidad Francisco Marroquín, donde Juan Ramón es codirector. Tenéis disponible toda la información en la descripción del vídeo. Juan Ramón, oye, un auténtico placer tenerte, además presencialmente. Sí, sí, no lo veréis muchas más veces. Pero bueno. Es la excepción que confirma la regla. A veces hay que moverse del estudio, pero en general trabajo desde el estudio, sí.
A todos vosotros, antes de despedirnos, gracias a nuestro patrocinador Primor por su apoyo y hacer posible este tipo de espacios. A todos vosotros, haceos socios de B1 Media, porque es fundamental garantizar la independencia de los medios de comunicación ante los ataques constantes por parte del poder político. Y hasta aquí, como siempre, el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos y recordad, como siempre digo, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.